Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. A la hora que usted se encuentre, los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, su servidor Sergio Pinzón Villatoro. Aquí estamos iniciando una serie de enseñanzas, estudios bíblicos en este canal que estamos creando. El canal se llama Testigo Fiel, porque nuestro Señor Jesucristo es el testigo fiel por excelencia. Y también nosotros fuimos llamados a ser testigos de Jesucristo, hermano. Así que en este momento quiero saludarlos en el amor de Cristo. Que el Señor los bendiga donde quiera que usted se encuentre. Es para mí una bendición, hermanos, tratar de compartir tal vez un poquito de lo mucho que el Señor nos ha enseñado, hermanos. Así que con toda humildad, no me presento delante de ustedes como un maestro, ni como un pastor, ni como un erudito, ningún, ¿verdad?, lleno de conocimiento, de información, ni maestro, ni nada por el estilo. Al contrario, vamos a aprender juntos, hermanos, la palabra bendita del Señor que Él nos ha dejado. Así que en esta tarde, bienvenidos. Y pues quiero empezar a compartir un estudio muy interesante, hermano. Sobre pues la urgencia espiritual que hay en estos últimos días, sobre tener, hermanos, un verdadero conocimiento, pero no conocimiento desde el punto de vista de información, porque el conocimiento se puede entender como añadir información, ¿verdad?, a nuestra mente, porque hoy así se ve que el conocimiento es tener mucha información. Y de hecho, pues estamos viviendo en la era de la información, ¿no?, del postcristianismo, donde pues, la ciencia y la tecnología, usted lo sabe, nos ha permitido que como nunca haya aumentado la ciencia y la tecnología y el conocimiento, pero desde el punto de vista natural. Hay demasiado con el internet, con los buscadores, ¿verdad?, el famoso Google que tanto usamos y otros buscadores. Y aparte ahora ya tenemos la IA, la inteligencia artificial que también se suma. Entonces, hermanos, amigos, hay mucha información, pero yo considero personalmente que lo que hay es mucha desinformación. Bueno, es una paradoja que en plena era de la información, ¿verdad?, y el internet, haya más desinformación en el mundo. Y en la iglesia, entre los cristianos, no es la excepción. Así que por eso precisamente es que estoy tratando, ¿verdad?, de iniciar una serie de estudios bíblicos, pues haciendo hincapié, hermano, no nada más en añadir conocimiento, sino que, hermano, entendiendo que el conocimiento bíblico, como el Señor lo enseña en el Nuevo Testamento, es, hermanos, se deriva en varios textos donde aparece conocimiento, nos habla no de información, sino de comunión, de intimidad, hermano. Ahí donde, por ejemplo, un versículo, Juan 17:3, donde dice que el Señor Jesús está orando. Dice, y que te conozcan, le está diciendo al Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ahí la palabra es ginosco. Y ginosco nos habla de conocimiento, pero práctico. Conocimiento que se adquiere por intimidad, por comunión, por la práctica. Entonces ese es el conocimiento más importante, hermano. Pero también cuando maneja otro tipo de, por ejemplo, en 1 Corintios 8:1, dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. 1 Corintios 8:1, la parte B. Ahí no está hablando ginosco, ahí está hablando de conocimiento, sí, como obtener información, ¿verdad? Llenarse de conocimiento, de información, puede llevarnos a envanecer. ¿Por qué? Porque nos podemos enorgullecer, hermano, como los fariseos, los escribas, especialmente los escribas, tenían mucha información, hermano. De hecho, eran maestros de la ley. Estudiaban 40 años
para llegar a ser maestros de la ley. ¿Sí? 40 años, imagínense, hermano. Los fariseos también y todos los líderes de Israel tenían mucho conocimiento, pero ese conocimiento usted y yo lo sabemos que los había envanecido, hermano. Y realmente pues eso es lo que Dios no quiere para nosotros. Dios quiere un verdadero conocimiento, pero es intimidad. Ahí, hermanos, se me viene a la mente Mateo 7, 21 al 23, donde dice que muchos me dirán en aquel día. Ese es un versículo, pues la verdad es espantoso, ¿verdad? Si lo queremos ver así, dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre, ¿qué dice? Profetizamos, o sea, predicamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, etcétera, etcétera. Eran muy activistas, hacían muchas obras para Dios aparentemente, ¿verdad? Pero el Señor, ¿qué les va a decir? Apártense de mí, no los conozco. Ahí usa ginosco, hermano. Estos, y la verdad está hablando de creyentes, hermano, que trabajaron en la obra de Dios, pastores incluso, líderes, a través de la historia de la iglesia han servido al Señor. Y mire, se va a encontrar con una gran realidad, hermano, en el tiempo final, que Dios dice: yo no los conozco, nunca los conocí. Ahí está hablando de la palabra griega ginosco. O sea que, hermano, no es que Dios no los conociera, que Cristo no los conociera, pues Él es el omnisciente, hermano, el que todo lo sabe. Es que ellos no tuvieron comunión, no tuvieron intimidad con el Señor. Eran activistas, hacían cosas para Dios, hermanos, pero realmente estaban totalmente fuera de realidad. Así que en esta tarde yo creo que iniciemos, hermano, sobre el tema, hermanos. Ya si le queremos poner un tema, vamos a hablar, hermano, de la importancia, o sea, la conexión que hay, hermano, entre la teoría y la práctica, la conexión que hay entre fe y obras, entre conocimiento y servicio, conocimiento y obras para el Señor. Así que la importancia hay una gran importancia, hermano, entre la teoría y la práctica. Antes de leer el versículo, mire, usted y yo sabemos que en todas las profesiones, hermano, y oficios que hay en el mundo, la teoría y la práctica van conectadas, hermano. No puede haber un profesionista o alguien que tenga un oficio, ¿sí?, que si tuvo puro conocimiento y no tuvo práctica, hermano, no va a servir de nada. O sea, la teoría sin la práctica es vana. Entonces, todos lo sabemos, hermano, que así tiene que ser. Y en el Evangelio no es la excepción, hermano. No solamente es añadir conocimiento al conocimiento, sino que tiene que haber práctica. Y mire, ahora sí vámonos a un versículo. Tengo muchos versículos, pero me llama la atención Mateo 23:3, y vamos para allá todos. Amén. Mateo 23:3. Bueno, si ya lo tiene, dice así. Dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Dice el Señor Jesucristo: mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ellos enseñaban, hermano. Está hablando de quiénes, de los escribas y los fariseos, hermano. Eran los encargados de la enseñanza de la palabra de Dios. Y el Señor les dice: lo que les digan que hagan de acuerdo, o sea, porque ellos enseñaban la palabra de Dios. Ellos enseñaban la Torá, la instrucción, el Tanaj, el Antiguo Testamento. El Señor les dice: todo lo que les digan que hagan, háganlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. ¿Ya se da cuenta? Entonces ellos, ¿de qué servía tanto conocimiento, hermano? Tanto conocimiento, ¿verdad? Pero estaban extraviados, como el apóstol Pablo. Miren, el apóstol Pablo, hermano, era igual, era fariseo de fariseos, hermano. Pero sin embargo dice que perseguía a la iglesia de Dios. Él tenía celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Perseguía a la iglesia, era un enemigo de la iglesia. Hasta, obvio, Saulo, ¿verdad? Ese era su nombre, hasta que se encontró con el Señor Jesucristo en Damasco. Entonces su vida
dio un giro de 180 grados, hermano. Pero la importancia, pues, y aquí el Señor está diciendo que cómo eran los fariseos. Otro versículo, hermano. Vamos a Lucas 8:21. Por favor, estamos en el Nuevo Testamento. Lucas 8:21. Amén. Lucas 8:21. Amén. Dice que lo buscaban su madre y sus hermanos, ¿verdad? En el versículo 19. Y el Señor estaba en cierto lugar predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Y se le dio aviso diciendo, versículo 20, Lucas 8:20, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Entonces el versículo 21, que es el que nos interesa para este estudio, el Señor entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos, ¿quiénes son? Son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¡Wow, hermano! Eran sus hermanos, era su mamá biológica, fue el vaso que Dios usó, ¿verdad? Para que el Señor Jesús se hiciera hombre y naciera como un bebé, como un niño, ¿verdad? Pero mire, el Señor no salió, para empezar llama la atención que Él, primeramente, hermano, como Él decía, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Él tenía que estar primeramente haciendo la voluntad del Padre, hermano. Entonces ahí les manda a decir, díganles, aún a su mamá, era su mamá, y sus hermanos, díganle, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen, hermano. Así que está muy claro, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que está en los cielos. Otro versículo, ya que estamos en Lucas, vamos a Lucas 6, hermanos, versículo 46. Si ya lo tiene, dice. Aquí hablando nuevamente el Señor Jesucristo, mire, qué palabras estas, hermano. Dice el Señor Jesucristo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¡Wow! ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo, hermano? O sea que llamarle Señor al Señor, hermano, y no hacer lo que Él nos manda en su palabra, hermano, es algo totalmente, hermano, erróneo. Realmente si le decimos Señor, Señor y no hacemos la voluntad de Dios, no es nuestro Señor, no es nuestro Salvador, hermano. Primeramente, hermano, Él tiene que ser mi Señor y mi Salvador, porque si Él solamente es mi Salvador y no es mi Señor, entonces, hermanos, yo me estoy engañando. Tiene que ser mi Señor y mi Salvador. Es decir, si es mi Señor, aquí el Señor es amo, dueño, ¿verdad? Él es el que manda, el jefe. Entonces el boss, como dicen en inglés, Él es el jefe y el jefe de jefes. Entonces no hay de otra. Si le digo Señor, Señor y no hago lo que Él me manda, yo me estoy autoengañando. Así que es importantísimo. Mire, y después procede ahí adelantito a narrarles una parábola, hermano, de dos hombres, empezando en el 47 y 48. Mire, y es una parábola precisamente sobre el oír y el hacer. En el versículo 47 dice, todo el que viene a mí, dice, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Versículo 48, semejantes al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento ¿sobre qué? Sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca, hermano. ¿Quién es la roca? Jesucristo. Él es la roca eterna, hermano. Él es la roca, Él es la piedra angular, la piedra del fundamento, hermano, que desecharon precisamente los judíos en general, ¿verdad? Los fariseos, y dice que ellos tropezaron en la roca siendo rebeldes, hermano. La roca es Jesucristo.
Dice que el hombre prudente, este es un hombre prudente, sabio, ¿verdad? Que dice que escuchó la palabra del Señor Jesucristo y la puso por obra, hermano. Este es un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Dice que vino la tempestad con ímpetu, hermano, vino el río, hermano, y dio con fuerza sobre esa casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Hermano, ¿cuál es la clave? Oír y poner por obra. Amén. Pero luego dice en el versículo 49, pero más el que oyó y no hizo, dice, es semejante al hombre que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre tierra, ¿sí? Sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, con fuerza, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa, hermano. En Mateo capítulo 7 narra lo mismo, pero dice que construyó sobre la arena, pero al fin arena y tierra es lo mismo. Este hombre dice que construyó su casa sobre la arena, sobre la tierra, sin fundamento, hermano. Ahí lo dice, sin fundamento, o sea, no fundó su casa sobre la roca. El fundamento es Jesucristo, hermano. ¿Y qué pasó? Vino la inundación, vino el río, hermano, y dio con fuerza sobre esa casa y cayó y fue grande su ruina. Oiga, qué cosa, hermano. Está hablando de dos hombres que representan, hermanos, a todos los creyentes de todas las épocas, hermano. Porque todos los creyentes, hermano, escuchamos la palabra de Dios. Todos, hermano. Y por eso el Señor está poniendo aquí a los dos, hermano, haciendo un contraste. Mire, uno escuchó y la puso por obra. El otro la escuchó también, pero no la puso por obra. Entonces, de entrada los dos, vamos a decir, que fueron salvos, ¿verdad? Porque la salvación es por la fe. Dice la palabra, Efesios 2:8, que por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, hermano. Entonces, una persona que cree en fe y se arrepiente, definitivamente, hermano, la Biblia dice que si cree con su corazón, hermano, y si cree que el Señor que es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Hay un genuino arrepentimiento, hay un nuevo nacimiento por la palabra de Dios. Tiene que haber una predicación de palabra de Dios y el Espíritu Santo convence del pecado. Entonces, nacemos de nuevo. Pero el asunto está que luego viene, hermano, viene el andar cristiano, el caminar la senda del justo, que viene siendo, como el Señor lo enseñó, hermano, es una puerta estrecha y una senda angosta. Entonces ahí donde, en ese caminar, hermano, ¿qué sucedió? Bueno, el prudente escuchó la palabra, la meditaba, etcétera, la escuchaba, se congregaba y la ponía por obra. En cambio el otro no. El otro, hermano, fue un cristiano imprudente, hermano, que igual se congregaba y leía, igual tal vez pasaba tiempo en la palabra de Dios, pero ¿qué pasó? Que no ponía en obra, en práctica, la bendita palabra del Señor. Y mire, los dos, lo mismo vino para los dos, porque, hermano, las tempestades, hermano, los vientos y todo eso representan, hermano, los problemas de la vida, hermano, las pruebas, los problemas, porque eso viene tanto para el prudente como para el imprudente. Todo el cristiano, es más, todas las personas en el mundo en general atraviesan por situaciones difíciles. Pero aquí, hermano, vino sobre los dos lo mismo, pero la diferencia, pues obvio que ahí está, hermano. El que le puso por obra la palabra de Dios no cayó, hermano. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca, hermano. Mire, hay otro versículo, ¿verdad? Primera de Corintios 3:11 dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero luego en el 12, 13 hasta el 15 dice que si sobre este fundamento, dice, así lo dice, si sobre este fundamento alguno sobre edificare, o sea, sobre este fundamento, sobre Cristo, algunos sobre edificare ¿con qué? Con oro, plata y piedras preciosas, un tipo de material. Sí, bueno, son tres tipos,
pero son materiales muy sólidos, hermano. Pero luego dice, hay otros que edificaron sobre ese fundamento, hermano, con madera, heno y hojarasca, hermano. Pero dice que al final, bueno, eso ya es para otro tema, ¿verdad? Si más adelante vamos a estudiar el tema del tribunal de Cristo, hermano, y nosotros vamos a aprender, y seguramente usted ya lo sabe, que dice que las obras de cada cristiano van a ser pasadas por fuego, hermano, para ver si permanece la obra. Dice que si la obra de que construyó sobre oro, plata y piedras preciosas, por supuesto que van a prevalecer, van a permanecer sus obras, dice, va a recibir recompensa. Pero los que sobreedificaron con madera, heno y hojarasca, al venir, hermano, el fuego, se van a quemar. Y eso va a ser en el tribunal de Cristo. Al final, hermano, dice que estos van a ser salvos, dice, y él mismo será salvo, hermano. Esos creyentes que edificaron, ¿verdad?, sobre materiales que no soportaron el fuego, van a ser salvos, pero no van a recibir recompensa. Pero esta parábola, hermano, tiene mucho que ver, la de los dos hombres, hermano, con el caminar cristiano, hermano. Porque también, así como llega el río, llega el fuego de la prueba, hermano, y nuestras obras son puestas a prueba. ¿Y cuántos cristianos conoce usted, hermano, que nosotros conocimos? Muchos cristianos que caminaron con nosotros a través de los años y hoy ya no están. Hoy, desafortunadamente, digo, y no están en una iglesia. No estoy hablando de que no estén en la iglesia, sino que muchos se ve, hermanos, que desafortunadamente andan lejos del Señor, hermano, viviendo vidas totalmente extraviadas, hermano. Y otros se han ido a otras falsas doctrinas, hermano, donde pues desafortunadamente, hermano, el legalismo por un lado, el libertinaje por el otro, donde realmente Jesucristo no está en el centro de la doctrina. Pero el centro es Jesucristo, hermano. El Señor también enseñó en Juan 14:15. Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. La prueba de que amamos al Señor es guardar su palabra, amados hermanos. Es ponerla por obras. Y Santiago, ¿verdad? En la epístola a Santiago nos deja ver, hermano, que la fe sin obras, en el capítulo 2, la fe sin obras está muerta. Es vana, hermano. Así como dice Santiago 2:26, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, las obras importan, aunque las obras no nos salvan, hermano. Porque también algunos se confunden. Entonces, ustedes enseñan que la justificación es por obras. No, hermano. Las obras no salvan, pero las obras confirman que uno es salvo. Primeramente, hermano, Efesios 2:8-9 dice que por gracia, por medio de la fe somos salvos. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, de Dios. Pero el versículo 10 de Efesios 2:10 dice que porque fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. Entonces, las obras vienen, hermano, como consecuencia de nosotros ser nuevas criaturas, hermano, de ser hijos de Dios. Automáticamente, hermano, vienen las obras. Entonces viene la práctica. Pero si yo me quedo, como hemos estado viendo, si yo me quedo nada más con la teoría y no tengo práctica, hermano, entonces, igual que en la vida natural, que en lo secular, hermano, un profesionista, un estudiante que solamente tuvo teoría, pero no tuvo práctica, entonces no va a servir ese profesionista. Así que la importancia, hermanos, de las obras, mire, una cosa es el ser, o sea, para poder hacer obras, las que Dios manda, hermano, primeramente tiene que haber uno nacido de nuevo, como acabo de decir. Primero es el ser y luego el hacer. Ser y hacer. Muy parecidas a las dos palabras, pero primero es el ser y luego el hacer. Es decir, causa y efecto.
No puede haber efecto si no hay una causa, hermano. Así que es importantísimo, hermano. Entonces, no es nada más, hermano, que yo hago muchas obras, hermano. Yo creí en Cristo, hermano, y me vuelvo un activista religioso, hermano. Y, hermano, eso, hermano, mire, no es activismo religioso, ¿sí? El hacer las obras, hermano, de justicia es porque, hermano, es porque el Espíritu Santo en nosotros produce, como dice la palabra, Él produce el querer como el hacer, hermano. Entonces, hacer obras aceptables, hermano, mire, es porque Dios es el que las hace por medio de nosotros. Primera de Corintios 15:10 dice, Primera de Corintios 15:10 dice el apóstol Pablo, pues hablando sobre los apóstoles, no sobre los 11 apóstoles, porque ya no estaba Judas, 12 con Matías, dice, que los conoció, dice, y él dice una frase, dice, bueno, antes del versículo 10 dice, hablando sobre la resurrección de Cristo, dice, el Señor se le apareció a Pedro, a Jacobo, luego a 500 hermanos, a las mujeres, ¿verdad? Pero luego dice, al último como a un abortivo se me apareció a mí. Él se miraba, él dice, yo soy el último de los apóstoles, porque no merezco ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Cristo. Luego dice Pedro, dice, yo he trabajado más que ellos. Pero luego aclara, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Hermanos, es la gracia de Dios la que produce esas obras, hermano. Es nuestra unión con Cristo, hermano. Estar unidos a Cristo, hermano. Él hace sus obras, como dice Hebreos 13:21, dice, haciendo Él en nosotros lo que es bueno delante de Dios. Hay una parábola interesantísima, usted la conoce, hermano. La parábola de la vid verdadera, en Juan capítulo 15. Y el Señor, hay muchas enseñanzas ahí, es una riqueza de enseñanzas, donde dice que yo soy la vid verdadera, ¿verdad? Juan 15:1, y mi Padre es el labrador. Entonces dice, ustedes son los pámpanos, o sea, las ramas, ¿verdad? De la vid. La vid produce las uvas que son tan ricas, deliciosas. Entonces dice, en el versículo 2 dice, toda rama, todo pámpano que en mí no lleva fruto, en mí, ahí dice en mí, hermano, es decir, unido a mí. ¿Por qué? Porque la ramita está unida al tallo, y el tallo es Cristo, hermano. Entonces la ramita se nutre de la rica savia, es la vida de la rama, hermano. Dice, todo aquel que en mí no lleva fruto será cortado, hermano. Es que toda rama tiene que dar fruto porque está unida a la vid, al tronco, hermano. Si no da, dice que será cortada y echada en el fuego. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Es decir, no tuvo fruto. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón, hermano, de la ramita de existir? ¿Cuál es la razón de existir de las ramas de la vid? Dar fruto. Y si no da, dice, será cortado. Pero luego dice en el versículo 3, Juan 15:3, pero todo el que lleva fruto, al que lleva fruto lo va a limpiar. Dice, para que lleve más fruto, hermano. Ahí, hermano, limpiar es la poda. ¿Sabemos un poquito de agricultura? Nosotros que aquí conocemos un poco el café, ¿verdad? Que es de nuestra tierra. Y incluso árboles frutales, hermano, son podados para que den más fruto. El café, después de la cosecha, se deja pasar un cierto tiempo hasta donde tienen que ser podadas, hermano. Las ramas que ya dieron ese año tienen que ser podadas. ¿Para qué? Para que el próximo año dé más fruto, hermano. Parece un paradójico, ¿verdad? Digo, si las plantitas hablaran, hermano, pues es algo doloroso, pero también aplicándolo a nuestra vida, porque es una parábola, hermano. Dice que el que lleva fruto lo va a limpiar, lo va a podar, hermano, para que lleve más fruto. O sea que, hermano, Dios quiere no solamente que demos fruto,
que demos más fruto, fruto en abundancia, porque para eso fuimos creados, hermano. No solamente es teoría, es práctica. Entonces, ahí donde dice lo limpiará, hermano, dice para que lleve más fruto. Ahí en el griego es cátaros. Limpiará es cátaros, ¿sí? Y cátaros significa limpio, puro, libre de mezclas, libre de contaminación. Entonces, hermano, ¿para qué nos limpia el Señor? Para que demos más fruto. Y luego dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo nos limpia el Señor? Primeramente con su palabra, hermano. Ya vosotros estáis limpios por mi palabra que os he hablado. Ahí en Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Primeramente la palabra, pero también Dios se vale de todo, hermano, porque todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios. Dios usa la prueba, la aflicción. Dios usa todo, hermano, la persecución. Usa todo con tal de formar carácter y de limpiarnos. Eso nos ayuda, hermano. Eso es parte de la poda, pero no a todos nos gusta la poda. ¿Por qué? Porque pues es doloroso, pero eso nos ayuda, hermano, porque crea carácter en nosotros, hermano. Mire, Dios no está interesado en que yo sea feliz en este mundo, hermano. Dios no está interesado en que yo tenga mi mejor vida ahora. Dios no está tan interesado en el aquí y en el ahora, hermano. Aunque Él se encarga de eso. Él se encarga de proveernos, ¿verdad? Él se encarga de darnos lo necesario. A uno les da más, a uno les da menos, pero, hermano, eso es, hermano, simplemente la provisión. Pero ¿qué hace el Señor? Dios nos poda. Dios usa todo, hermano, las circunstancias, mire, para llevarnos al punto de quebrantarnos, hermano. ¿A dónde nos quiere llevar el Señor, hermano? A quebrantarnos, pero primero a humillarnos, hermano. Porque aquí hay algo muy importante, hermano, que nosotros tenemos, todos, hermanos, tenemos el ego, el yo, el orgullo, hermano. Entonces aquí es muy importante esa parte, hermano. Dios tiene que podarnos. Dios quiere quebrantarnos, hermano. Más bien que nosotros nos quebrantemos. Dios nos va a llevar al punto de que nosotros nos humillemos, nos quebrantemos, hermano, renunciemos a todo, hermano, ¿sí? Y nos rindamos al Señor Jesús. Entonces, cuando nosotros somos quebrantados, nosotros estamos siendo podados, hermano, y estamos listos para dar más fruto, hermano, ¿sí? Así que Dios quiere que seamos útiles en sus manos. Pero la manera en que Dios nos va, hermanos, nos va a preparar, nos va a hacer aptos es pasarnos, hermanos, por la poda. Todos queremos ser útiles, sí, hermano. Y yo creo que todo el verdadero creyente quiere ser útiles, quiere ser útil y queremos ser útiles en las manos de Dios. Pero no puede haber, hermano, no podemos, hermano, ser útiles en las manos de Dios sin antes no pasar por el trato de Dios, hermano. Y vemos, hermanos, tantos ejemplos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Abraham, por ejemplo, Moisés, ellos fueron probados en el horno de la aflicción, fue en el desierto. Miren Moisés, hermano. Para que Dios usara a Moisés, era un hombre preparado, hermano. Que sin embargo tuvo que pasar 40 años en el desierto y ser quebrantado para que estuviera listo para ir a la misión a la que Dios lo había comisionado. Jacob tuvo que pasar también por el horno de la aflicción, hermano. Sí, José, 14, 15 años, hermano, sufriendo, ¿verdad? Vendido por sus hermanos en la cárcel, hermano, de la cárcel al palacio, del palacio a la cárcel. Así se la pasó, casi 15, unos dicen 14, 15 años. Pero al final, hermano, fue un instrumento, ¿verdad?, para la gloria de Dios. Y así vemos muchos ejemplos ya en el Nuevo Testamento. Pablo, ¿verdad? Pablo de Tarso,
hermanos, vemos todo lo que sufrió el apóstol Pablo, hermano. Prisiones, ¿verdad? Fue latillado, hermano, fue apedreado una vez, hermano, y ese hombre todo lo que sufrió para que al final él terminara sus días, hermano, martirizado ahí en Roma, ¿verdad? Él terminó la carrera, peleó la buena batalla, y hermano, pero el máximo ejemplo, hermano, es nuestro amado Señor Jesucristo, hermano. El Señor, siendo Dios, ¿verdad? Siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice la palabra que Él, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Tuvo que ir al desierto para ser tentado, ¿verdad? Por el enemigo, y venció las tentaciones, y Él siguió adelante, sufrió, hermano, dice que menospreciando lo propio, sufrió lo indecible, la mayor vergüenza que puede haber pasado un hombre, y usted lo sabe, hermano, hasta entregar su vida en la cruz, hermano, fue quebrantado, hermano. Pero él llegó al punto, hermano, de llegar a decirle al Padre, antes de ir a la cruz, se aseguró de no estar haciendo de su propia voluntad, sino la voluntad del Padre, porque él no hizo nada que el Padre no le dijera, hermano. Al final, en el Getsemaní, él oró 3 veces, diciéndole: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad. Ahí está otra vez la palabra hacer, hermano. Hágase tu voluntad y no la mía. Y el Señor al final, porque Él le había dicho: Señor, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El Padre guardó silencio, oró 3 horas esa noche, y la última vez, hermano, el Padre guardó silencio. Entonces pues era obvio, estaba claro que el Señor tenía que dar su vida por nosotros, y la dio, aleluya. Y hermano, y gracias a esa obra, ¿verdad?, en la cruz, nosotros somos salvos por medio de la fe. Pero el punto aquí es, hermano, que estoy hablando del quebrantamiento, ¿verdad? La poda no me he salido del tema, porque la importancia, hermano, de hacer, no solamente de creer y hacer, fe y obediencia. Hermanos, la importancia, hermano, de escuchar, ¿verdad? Oír, escuchar y poner en práctica la bendita palabra del Señor. Este es el mensaje que yo les traje esta tarde, esta mañana, tarde, noche, a la hora que usted me escuche. Que el Señor lo bendiga. Voy a terminar ya, no quiero ser muy extenso. Simplemente agradecerle su fina atención. Que el Señor lo bendiga donde quiera que usted se encuentre. Saludos y un abrazote. Y como siempre digo, Maranata, Cristo viene pronto. Busquemos al Señor hoy más que nunca, porque el Señor está a las puertas. Sí, pero que no se nos olvide, tenemos que poner en práctica la palabra de Dios, hermano. Fe y obediencia. Amén. Que el Señor me lo bendiga mucho. Hasta pronto, hasta el próximo programa en el que estaremos por aquí, en el nombre del Señor.